Los periodistas. Los periodistas. Ok. Bueno, pues acá estamos en este lunes 9 de marzo con un horario nuevo debido a problemas de coordinación, de vernos, de juntarnos, de sentarnos. Pero bueno, pues esperamos que el programa logre su cometido. Varios temas así rápidamente. Saludo a Javier Cobos Fernández y al doctor Luis Ignacio Arbezú. Espero que se comuniquen más tarde Claudia Ramón Pérez. Martínez avisó que no podía estar y Humberto Aguilar también nos dijo que no podía. Los precios del petróleo subieron este 9 de marzo hasta $119 por barril, el nivel más alto desde 2022, mientras las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo arrasaban los mercados según el Financial Times. Los precios después cayeron a $105 después de que se informara que los ministros de finanzas del G7 se reunirían para discutir una posible liberación conjunta de petróleo de las reservas coordinadas por la Agencia Internacional de Energía. Pablo Gómez es el principal responsable del fracaso de la propuesta inicial de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. El viejo político, que solo una vez hizo campaña en su larga vida legislativa y perdió, cayó en la soberbia que lo caracteriza, nunca habló con los partidos del Trabajo y el Verde durante los meses que trabajó en el proyecto y el resultado fue que la iniciativa presidencial no prosperó como se esperaba. Esto lo publica la revista Proceso en un artículo especial sobre el papel que jugó Pablo Gómez en el fracaso de la reforma electoral. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar propone una reforma constitucional para transformar la Auditoría Superior de la Federación, respaldado por la presidenta Sheinbaum, y busca impedir la reelección de David Colmenares, a quien acusa de convertir al órgano fiscalizador en un espacio político, y sentencia a Alfonso Ramírez Cuellar. La supervivencia de Morena depende de acabar con la corrupción, un tema que hemos tocado varias veces aquí. Morena definió el calendario para elegir las candidaturas rumbo al 2027. Las gobernaturas van a decidirse en junio. El Consejo Nacional de Morena fijó fechas y reglas para la elección de perfiles rumbo a los comicios de este próximo año. El proceso comenzará en junio y se realizará por encuestas. En septiembre, el 21 de septiembre, Morena en Puebla Capital tendrá ya candidato para buscar la elección en el 2027. Hasta el momento se perfilan 5 aspirantes: Laura Artemisa García, Claudia Rivera Vivanco y Olivia Salomón. Dice un artículo publicado en medios locales, llevan la ventaja por la alternancia de género para ser las candidatas el próximo año. El 8M en Puebla. En el estado de Puebla, 348 mujeres han sido víctimas del delito de feminicidio durante los 11 años que transcurrieron entre 2015 y 2025. Así lo reflejan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se celebró el 8M, manifestaciones, pintas, agua morada en la Fuente de San Miguel, bloqueo de calles, en fin, lo que cada año sucede el 8 de marzo. En fin, ¿qué tienen ustedes? ¿Que por dónde arrancamos? ¿Por el petróleo? ¿Por el estrecho de Hormuz? ¿Por la guerra de Irán? ¿Por la designación del sucesor del Ayatollah, que es su hijo? ¿Comenzamos por el impacto económico o nos vamos directamente a las cuestiones aldeanas? Si quieres, nos echamos rápidamente una paseada por el mundo muy, muy rápida, si quieres, Jesús Manuel, ¿te parece? Ujú. Y el impacto económico del ataque, uno, el ataque de Israel y de Estados Unidos a Irán. Dos, la segunda fase, que es mucho más importante, que es la parte del cierre del estrecho de Hormuz y el impacto en el precio del crudo y de los refinados también. Pues primero que nada, y se los comentaba yo acá también, me parece que hace 8 días, creo que por ahí en la columna también lo comentaba, cuando decían, oye, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el precio del petróleo se va a ir al cielo. Yo siempre les dije, no, la verdad es que no me preocupa. No, no creo que se incremente su precio a más de 2 dígitos y desde ese punto de vista no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque
producción, el peso específico de Irán en este sentido es de un 4,5 a 5% de la producción mundial de petróleo, que si bien no es poca, es finita y de alguna manera puede ser controlable a través, por ejemplo, de incrementos graduales de cuotas de petróleo de la OPEP, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese tipo de fenómenos son finitos, tienen un principio, pero también tienen un fin. A diferencia, y ahí sí fue cuando les puse, incluso me parece que en el chat interno les puse, ahora sí ya me preocupé. Cuando se cierra la válvula o se cierra, digamos, el conducto que da el suministro de petróleo en bueno, que importa el 80% de la conducción de petróleo mundial y más del 60-70% ¿cómo se llama esto? Oferta de petróleo para Asia, y no tiene fecha determinada de cierre, entonces no vemos para cuándo la escasez o la provocación de escasez artificial de petróleo sea temporal o prácticamente no tenga fin de momento en un corto plazo. Entonces sí preocupa porque tiene un principio pero no tiene un fin. Entonces la escasez es un efecto dominó. Primero que nada, deja sin petróleo a Asia, en general a Asia, estamos hablando China en primer lugar, o sea, que está importando más o menos entre el 60% aproximadamente de su petróleo lo recibe a través del estrecho de Hormuz, impactando también a Japón, a India y a algunos otros países en Asia, sin que veamos el fin. Y el efecto dominó es que los diferentes productores de petróleo que transitan su petróleo a través del estrecho de Hormuz se ven obligados incluso a parar operaciones porque no tienen la capacidad de inventarios para retener la producción de petróleo, dado que está parada en el estrecho. Y entonces sí, los precios tienen una escalada que, insisto, difícilmente alguien podría decir hasta cuándo va a acabar. Y la variable aquí es, depende del tiempo que esté cerrado el estrecho. No sé si hasta aquí, o sea, un fenómeno tiene principio, y se los comentaba hace un momento fuera del aire, ¿no? Una cosa es que te amputen un dedo o tres dedos y sabes que de ahí no pasa, que duele mucho y que te deja parcialmente, digamos, con una movilidad limitada, ¿no? Pero ya sabes a dónde empieza y a dónde termina. A que si te cierran una válvula, una arteria del sistema circulatorio y no te dicen para cuándo te la van a abrir. ¿Cuántos órganos del cuerpo van a ser afectados? Pues bueno, depende de cuánto tiempo permanezca tu arteria cerrada. Oye, Y pero eso ¿cómo le normalmente afecta tiene. esto a los consumidores en Estados Unidos? Que quizá ese sea el punto de quiebre para la estrategia de Donald Trump. No, directamente Estados Unidos recibe petróleo del Estrecho de Hormuz aproximadamente un 7%, a diferencia, por ejemplo, de Asia, que es más de un 60%. O sea, China es el más afectado, ¿no? es el primero, China es el primero, Japón e India son los que le siguen. En ese sentido, yo en un principio había pensado, bueno, la verdad es que mientras le afecte a China, pues el principal beneficiado es Estados Unidos. Porque, o sea, si hay un país que pudiera ser una amenaza para Estados Unidos, es China y solo China. Entonces, si de alguna manera se estrangula a China durante un tiempo y se desestabiliza a través de su suministro energético, pues Estados Unidos probablemente no tenga mucha prisa en en reabrir, perdón, el estrecho de Hormuz. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, si bien no le pega a Estados Unidos directamente en términos de suministro directo de petróleo a través del estrecho de Hormuz, porque solamente, insisto, aporta un 7% para Estados Unidos, sí le afecta en la parte de interconectividad de precios. O sea, los precios van a subir sí o sí por, uno, la escasez que se provoca a nivel mundial. Cuando se provoca escasez de un bien finito, su precio sube. Y ese sube no nomás para Estados Unidos, no, o sea, la disponibilidad le pega directo a China, sí, pero el nivel de precios le pega al mundo entero. Y de cualquier manera, Estados Unidos necesita petróleo para funcionar y los precios del petróleo también para Estados Unidos van a incrementarse y eso le impacta incluso también en su nivel inflacionario a Estados Unidos y su capacidad para seguir funcionando, porque Estados Unidos funciona como cualquier país, su energético principal es el petróleo. Entonces sí le afecta,
no directamente en términos del suministro, pero sí en términos de la escalada de precios. Ujú. En el caso mexicano, Igualito. hay una caricatura que ilustra muy convenientemente este asunto, se las voy a El poner. caso mexicano, de hecho, Jesús Manuel, perdona que te interrumpa, es muy similar al americano, ¿eh? O sea, Sí, no le afecta directamente en pero términos la del suministro. caricatura vale la pena verla. Échale, échale, échale. El cartón que sale publicado en El Economista de Perujo dice, respuesta mañanera se llama. ¿Y cómo A ver. nos afectará el cierre del estrecho de Hormuz? No nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Exacto, exactamente, exactamente. Pero como te comentaba, en términos de oferta directa, o sea, o sea, que nosotros recibamos petróleo directo del estrecho de Hormuz, no, ese no es el problema. El problema es la escalada en precios. Que incluso alguien por ahí diría, ay, pues nuestro petróleo vuelve a valer. Sí, pero el problema es el impacto que tenemos, o sea, dada nuestra gran dependencia de la dinámica económica en México como en el mundo del petróleo, vamos a empezar a importar inflación. Y ahí viene otra segunda variable. El Banco de México quería o tenía evidentes intenciones a volver a recortar su tasa de interés, que es una medida inflacionaria. Súmale la de la escalada de los precios de petróleo. Hoy, menos que nunca, el Banco de México puede pensar en recortar las tasas de interés. ¿Cuál es el incentivo de México para recortar las tasas de interés, del Banco de México para recortar las tasas de interés? Cuando recortas las tasas de interés, y ya lo hemos platicado acá, yo sé que no es un concepto tan fácil de entender, pero cuando tú recortas como país tu tasa de interés de referencia interna, valga la expresión en este caso, la TIE, cuando tú la bajas, vuelves más atractiva la inversión física contra la inversión financiera Ujú, y abaratas el crédito al mismo tiempo. Entonces, apresuras el consumo a velocidades superiores a las que la economía puede generar tales bienes y servicios. Y esa es una medida inflacionaria. Entonces, si tú tienes una medida, si a ti se te antoja una medida inflacionaria como recortar tasas de interés en un entorno en donde el principal suministro de energía está escalando a niveles quién sabe hasta dónde, pues sería la peor tontería recortar tasas de interés y todavía el Banco de México lo sigue discutiendo. doctor, Fíjate que me parece bien interesante y no sé si me permites tú ya sabes que yo no soy economista, pero dos consideraciones. Una, fíjate que esto del tiempo me sorprendió porque es el punto central de lo que se llama la singularidad del tiempo finito. La singularidad del tiempo finito es un concepto que Stephen Hawking saca para explicar el nacimiento del Big Bang, ¿no? O sea, la creación del mundo se da cuando hay un momento, precisamente con las dos características que dijiste, que empieza y que termina. Y pregunta eso, ¿no? ¿Qué le da singularidad a cada cosa? O sea, ¿qué la hace diferente a otra, ¿no? Y es ese punto, o sea, el vínculo que tiene con el infinito. Esta es una cosa bien, está en un rollo ahí los físicos cuánticos, pero me llamó la atención porque efectivamente ese es un efecto de esa realidad cuántica en términos financieros, por lo que estoy viendo. Entonces, sí me queda muy claro, ¿no? Mientras no termine, no se dé el corte, pues las probabilidades son infinitas y eso no te da ni posibilidades de imaginar, ni de prever, ni nada, ¿no? Todos son simples especulaciones y esperar un poco lo que pase, ¿no? Ese es el punto. Pero otro punto que quería Totalmente. considerar es la parte sistémica. Es decir, fíjate que hablamos siempre de ingreso costo, de precio costo y de consumo producto. Y precisamente en ese sentido, dicen, bueno, viene esta situación, suben los precios, van a bajar, impactan acá el rollo, ¿no? Pero hay un elemento en finanzas que los financieros que conocen manejan bien y creo que es la lógica de todo. Y no está ni en el insumo, ni en el producto, ni en el precio, ni en el costo, sino en el concepto de utilidad. Es decir, el hecho de que se dé un diferencial entre precio y costo en cada una de estas partes hace que haya un rango de utilidad, lo cual es un criterio muy interesante sobre todo para los financieros. Es decir, el que pase simplemente de 70 a $80 el precio del barril del petróleo y de ahí, por ejemplo, a 120 y luego baja, hace que en instantes
vengan ingresos por rentabilidad, impresionantes. Y en ese sentido, bien se dice que hasta en las guerras se hacen muchas gentes millonarias, ¿no? Entonces, esto obviamente trae un beneficio en el sentido de los financieros y no sé, ahí me sorprende, por ejemplo, lo que pasó con BlackRock, que de repente empezaron los flujos financieros a moverse de la zona donde tenían grandes sedes de bancos en los diferentes ciudades y países que están en el Golfo Pérsico, hacia precisamente lo que es, fíjate bien, Hong Kong, ¿no? Que llamó la atención de las cosas que iban y que BlackRock limitara a un paso no inferior. Creo que era de un 7-8%, no era mucho lo que hacía la base de los traspasos. Y creo que tiene que ver esta parte, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Es así, Javier? O sea, esta parte de los beneficios, ¿no? Este, alguien las está cuantificando. Y obviamente ahí, ¿a qué es a lo que voy? Posiblemente para Trump sea una lata y un peligro, ¿no? El que el fenómeno bélico se reproduzca. Pero para Netanyahu me parece que puede ser una bendición, ¿no? A lo mejor hasta le conviene que te quedes ahí un mes peleando o dos, ¿no? Y en la otra, ¿Quién imagínate, sabe? En la imagínate, madrugada escuché el análisis de un almirante español sobre la geopolítica de la zona y partía de la base de que los Estados Unidos tienen suficiente dinero para seguir mandando misiles, tienen una serie de ventajas, digamos, sobre ese tema, pero para los iraníes les cuesta, no me hagas caso si un misil cuesta millones de dólares y un dron para los iraníes cuesta miles de dólares, o sea, hay una gran diferencia. Entonces es más fácil producir o tener más drones y el ataque que diseña Irán es a todo alrededor, menos al desierto. Hacia atrás no. Todo está dirigido hacia los puntos clave en Occidente y con eso está generando una efervescencia de otras naciones que no están involucradas en la guerra y que Estados Unidos va a tener que meterse. O sí, sea, o sea, un lo que te quiero poquito decir, como la guerra de guerrillas del siglo pasado, es lo que sí, están haciendo los iraníes al mandar sus ataques a sitios totalmente ajenos a lo que está sucediendo en el conflicto Israel-Estados Unidos-Irán. lo que yo te quiero saber es que el punto es que los conceptos de tiempo que maneja cada actor es completamente diferente. O sea, Trump está manejado por conceptos de tiempo que vienen ahora con las elecciones y una serie de cosas, y en ese sentido necesita tener ciertas características de sus Ujú, variables ujú. para que las decisiones sean más aprobadas, desde financieras hasta políticas, y otros no. Entonces, ¿qué sucede? A BlackRock no sé ahorita con lo que te comentaba, pero Netanyahu, por ejemplo, creo que sí le conviene. Hay otro problema sobre los drones y la parte de los misiles. Un dron lo puedes manufacturar relativamente rápido, no tienes tanto problema. Es algo que hace muy rápido. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, de repente había que crear Shermans y sacaron un montón, y barcos y aviones, y no hay tanta bronca para hacerlo. Pero hacer misiles se hacen por generación, porque tecnológicamente tienen muchas cosas. Entonces, ahorita ya se han gastado toda el stock, pues, que tenían sobre todo los países del Golfo. Eso, ¿te imaginas la cantidad de... Si cada Patriot vale $4 millones, ¿te imaginas lo que está dinamizando la economía norteamericana? Simplemente sacar una nueva generación producida nada más de misiles. O sea, el puro hecho de trabajar, ¿sí me explico? O sea, lo que va a implicar eso. Entonces, lo que decía Javier, yo también creo que a lo mejor no pega tanto económicamente de Estados Unidos porque la mitad es economía de guerra y se está dinamizando. Esto la dinamiza, pero lo que me preocupa era esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con la utilidad? ¿Y quién es el que está sacando el verdadero beneficio de esto, ¿no? Porque, bueno, la pregunta que hacía Jesús, ¿esto cómo afecta al ciudadano de pie? Pues es una traslación de recursos de tu casa y de tus ahorros, ¿no? A otro. Porque tú que comprabas el litro de petróleo, perdón, el litro de gasolina a 22.30, lo vas a comprar a 27 o a 28, ¿no? Entonces, finalmente es tu recurso el que está pasando a otro con una serie de manejos que muy pocas gentes ven, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? La pregunta de la utilidad, ¿no? ¿Qué pasa con ese tercer elemento que es aparte del ingreso costo, ¿no? Muy rápidamente, doctor Arbizu, en términos de utilidad, depende de qué país estemos hablando. En el caso de México, la utilidad la recibe Pemex. En el caso de cualquier país, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Shell, Exxon, Mobil, etcétera,
pues son, en ese sentido, son los que tienen esos márgenes de utilidad superiores. Sí, coyunturalmente sí, así funciona. Y si en Israel tienen igual petroleras privadas que también han sido beneficiadas del mismo fenómeno, igualmente en este caso vamos a ver en nuestro presupuesto fiscal mexicano, valga la expresión, los ingresos petroleros sí van a verse bastante beneficiados. Y bueno, es una ventaja, si se le puede llamar así, para el presupuesto en México, porque efectivamente la parte de ingresos petroleros sí se va a ver beneficiada. En el caso mexicano. En el caso americano, esa utilidad que, mejor dicho, ese dinero que pagan los consumidores que antes no pagaban, ahora va a parar a las bolsas de Shell, de Mobil, de Exxon, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto le convendría a las petroleras internacionales que manejan los grandes recursos producir más petróleo o tener y estar rezando para que mejor bombardeen una refinería? Bueno, el Es decir, tema porque de le la dejaría producción. más, ¿no? En términos de utilidad, el No, bombardeo de claro. la refinería. No, y tu pregunta es muy pertinente. Nada más que la respuesta es, ellos no lo deciden. La cantidad de petróleo que se genera a nivel mundial se regula por la OPEP. Entonces la OPEP es la que va a decir, bueno, vamos a permitir que tal país produzca tanto más o tanto menos para poder de alguna manera regular el precio Sí, del por eso petróleo. se reúne el G7 para decidir si liberan o no el... Claro, Exactamente. claro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el OPEP se reúne y dice, oye, sabes que el precio está escalando demasiado rápido, lo que tenemos que hacer es liberar un poquito más de producción a nivel mundial para estabilizar el precio. Y yo regreso a mi postulado inicial. ¿Hasta cuándo? Ya. Esa es la parte que no sabemos. A diferencia del ataque de Irán, que insisto, tenía un principio y un fin. Por lo tanto, era mucho más fácilmente cuantificable tanto el daño como las medidas para resarcirlo. Relativamente fácil. Al momento que no tienes un tiempo de término certero, se vuelve casi imposible poder predecir una política que pueda regular los precios. Por eso los vemos tan locos. Sí, Está sí, sí, bien. es impresionante. No hemos saludado Claudia, buen a la día. doctora Claudia Ramón, que ya está también desde hace bastante rato aquí Aquí en, decía, no los puedo en el interrumpir. programa, sí. Buen Buenos día, días. Claudia. Qué gusto verte, Claudia. Gracias, muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Ahora, otra consideración en el tema internacional, ya si quieren, ya con eso ya me callo con el tema internacional. Muchos analistas que, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer, hablan de que, oye, bueno, ¿y qué onda o sea, los principales incentivos del ataque de Estados Unidos a Irán? Pues no es específicamente Irán, es más bien China. O sea, lo que les importa es debilitar a China. Y una manera como puedes debilitar a un país de una manera mucho más, digamos, estratégica, sin invadirlo directamente, es cortarle su suministro de energía. Y que lo están haciendo de manera muy exitosa, tanto que China incluso ya está recortando sus previsiones de crecimiento económico desde ahorita. O sea, sí lo está debilitando. O Sí, O sea, sea, China es el gran afectado de todo lo que está pasando. China es el gran afectado y el gran objetivo por el que se está haciendo todo este movimiento. Porque al final del día China, y esa es una variable adicional a la ecuación, China es prácticamente el único refinador de tierras raras en el mundo. China refina alrededor del 90% de las tierras raras en el mundo necesarias para la elaboración de equipos de rastreo de misiles, de elaboración de tecnología de guerra muy sofisticada. Las tierras raras son fundamentales y el 90% de la producción de tierras raras del mundo la tiene China. Y eso a Estados Unidos no le conviene, por eso le conviene también debilitarlo. Ya. Bueno, hay otros temas. Yo puse sobre la yo, mesa algunos otros asuntos como las declaraciones que hace Ramírez Cuellar sobre la reforma constitucional para transformar la Auditoría Superior de la Federación para que no salga reelecto David Colmenares y dice que la supervivencia de Morena depende de acabar con la corrupción. El tema del calendario para elegir las candidaturas rumbo al 2027, el 21 de septiembre ya Puebla tendrá a candidato
a la presidencia municipal, candidato o candidata, porque parece ser que el tema de género sí se va a imponer. El feminicidio en el estado en los últimos 11 años, 348 mujeres víctimas de este delito en el estado de Puebla. Y este asunto que salió de la forma como, bueno, de los coordinadores electorales por circunscripción por parte de Morena, es interesante. En la primera cabecera, Ricardo Monreal Ávila manejará Baja California, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, Durango y Sonora. La circunscripción 2, Alejandro Peña, abarca Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. La circunscripción 3, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el exgobernador de Puebla. Vean ustedes el nivel que está alcanzando. Y va a representar en la coordinación en Campeche, en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. La circunscripción 4, Adán Augusto López Hernández, manejará la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En la circunscripción 5, que Mario Delgado Carrillo va a tener bajo su cargo Colima, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Querétaro. Es interesante esto que está sucediendo y la forma como Morena decidió su calendario electoral, muy adelantado, ya muy por encima de lo que está pasando. Todo esto nos deja ahí un asunto de que no tienen la seguridad de tener todo bajo control, ¿eh? Hola, hola. Sí, sí, está bien. Totalmente, totalmente. Se Que queda- nos Estamos muy de quedamos. acuerdo, o sea, Estamos este, reflexionando lo que dices, Manuel. pues sí, o sea, no, está muy bien. Yo creo que ya desde el análisis de la parte anterior y el tema anterior que habías manejado de Pablo Gómez, ¿no? Del Sí. paso El de la problema es reforma, ¿no? corrupción. Y lo que comentamos eso, claro, o sea, la reforma, o sea, ¿cuál es el punto central de todo esto? Pues una oligarquía. Es decir, claro, después de que no Ni más pasa ni esto, menos, ¿eh? lo comentamos la semana pasada y dijimos, si no pasa la propuesta de la presidente, es que este problema es oligárquico, porque son los partidos que no quieren el cambio. ¿Por qué no lo van a querer? Pues porque no tienen recursos, porque entonces no tienen posibilidades de influir. El punto central está ahí. Y esto se reduce a todo esto. Entonces, dentro de ese pleito oligárquico, pues toma estas decisiones Morena para reorganizarse, ¿no? Efectivamente, el trabajo, el puesto de Sergio, de Sergio Salomón es interesantísimo, ¿no? Y sobre Sí, todo la parte que le se toca. ha colado a donde nadie pensó que podría colarse. Pero le toca, como dice el rancho del expresidente, también la fregada, ¿no? O sea, la parte que le toca, ¿no? Es todo el sureste mexicano, ¿no? Esto es también, me parece que particularmente interesante. Este, yo nada más, ahorita si quieren seguimos comentando esto, pero me gustaría nada más comentar que por lo menos al final me gustaría tener un espacio para comentar del escudo de las Américas, pero Bueno, sí, tienes ahorita lo razón, vemos, eso se me olvidó. ahorita lo La vemos. reunión que hubo en Miami y que deliberadamente no fue convocado México. Sí, bueno, pero lo comentamos si quieren luego, ahorita, porque entraste ya a este tema, ¿no? Sí, Entonces, Oye, y bueno, Manuel, y si quieres ya también, porque también es un asunto que no mencioné, el cambio de rector en la UPAEP. ese es otro. Entonces, muy interesante. Es oye, Luis interesante. Manuel, lo que comentabas un poquito de Sergio Salomón Céspedes y lo que comentaba también el doctor Arbezú. Ok, nadie pensó que se fuera a colar en esa posición. Bueno, la pregunta creo que irrelevante es eh, ¿cómo impacta que él esté ahí? Bueno, a ver, impacta hacia afuera de Morena y hacia adentro de Morena. Ok, Serían dos escenarios. Hacia adentro quiere decir que el grupo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina es un grupo fuerte, es un grupo bendecido por la mano presidencial, es un grupo que tiene cercanía con la figura presidencial y esto habla de las personas que rodearon a Sergio Salomón,
que estarían en consecuencia también bajo el manto protector, Pepe Chedraui, por mencionar uno. Ok. Hacia afuera o hacia adentro, como quieras verlo. En el escenario de la sucesión o del reacomodo de las figuras presidenciales o de las figuras para repetir en los estados, pues Sergio Salomón se acerca mucho al grupo selecto que está trabajando para la presidenta de manera directa. Fíjate Ok. dónde está puesto. Es el equilibrio. Mario Delgado, Monreal, Adán Augusto. Son tres gallos que deja López Obrador. Sergio Salomón no. Sergio Salomón es de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate en ese detalle. Y si te vas más atrás, cuando muere Barbosa, que sí se acuerdan que se murió, ¿no? Sí, claro. Cuando muere Barbosa, viene el debate de quién va a ser el interino. Y Nacho Sí. Mier se mueve con Adán Augusto para colocar a Fernando Manzanilla como gobernador interino y se atraviesa el grupo de Sergio Salomón, aliado con Claudia Sheinbaum, que todavía no era presidenta de México, Y pero era es, una figura importante. ¿Y qué sucede? queda. Que llega Sergio Salomón como candidato de gobernador interino. Ese Fíjate es que el tema. eso a mí me parece Ok. interesantísimo si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el actual gobernador ha estado buscando el acercamiento con los YAPs, el YAP y finalmente el INAP, ¿no? Para la formación de los cuadros administrativos del estado de Puebla. ¿Qué me sorprende a mí de Salomón? Que después de precisamente lo de Barbosa, son los cuadros más formados y mejor formados en administración pública. Es decir, es la parte tecnológica, pues, de la administración y de la ciencia política. En ese sentido, sí, efectivamente, están ligados ahora más al trabajo que tiene la presidente que lo que tenía López Obrador, ¿no? Y eso lo que le está dando fuerza, pues es que precisamente en una gestión de año y medio logró hacer muchas cosas que otras administraciones no habían hecho. Entonces ha dado resultados en términos administrativos mucho más evidentes, lo que le da mucha fuerza a la veracidad precisamente de la política de este partido de Morena en el Estado, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Y además me parece interesante, si me permiten, que se ha ido colando de manera discreta. ¿Sí? Es decir, mientras otros dan a conocer resultados y demás, él como hormiga ha estado, trabaja y trabaja. Por ahí está el dato que es de los que asisten, por ejemplo, a Tres las veces a la reuniones, semana. 3 veces a la semana, las Sí. reuniones Pero yo del ahí gabinete. te diría, Claudia, no es que se esté colando, Mm. porque eso sería que no está dentro, No, sino está que dentro. está dentro y le están dando un lugar. Eso es interesante. Está Sí, iluminando. y fíjate cómo lo ha hecho, ¿no? Me parece que eso también es muy interesante, sin alaracas, pero siempre constante, un trabajo constante. Hoy está cercano a, pues a este grupo, ¿no? Que encabeza Omar Harfush, que es un grupo cercano a la presidenta. Correcto, correcto. Y pues, y además en una carrera que podríamos considerar meteórica, ¿no? Realmente el tiempo que lleva es corto y se ha distinguido por ese trabajo constante y efectivo, podríamos decirlo. Y no estés de acuerdo conmigo, Claudia, finalmente está reflejando la posición de los grupos que trabajan. Harfush es de los grupos que están trabajando. Así O sea, es. si dividiéramos A ver, técnicos y digamos que rudos, son los este técnicos, es ¿me el lado entiendes? bonito, el lado bueno de Morena. La No es el lado legitimación, que está acusando a Ramírez Cuellar de corrupción, de todas las cosas que le sacaron a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Mario Delgado, el guachicol fiscal, toda esta serie de cosas feas. sí. Este es el grupo bonito, Que es el chambea. grupo limpio, es el grupo que está dando una imagen de lo que Claudia Sheinbaum quiere proyectar, de qué Así es es. Morena y qué es la 4T a su estilo. El otro es el grupo del pasado, Sí, el PRI, sí, Heredado. sí, heredado. si fuera el PRI de la caricatura que pusiste del petróleo, ¿no? De los afectos, de que Sí, era de época de Echeverría, ¿no? Sería el grupo de la renovación moral. sí. Sí, sí, Bueno, viene siendo el grupo de la renovación moral, ¿no? Que contrasta considerablemente con el grupo heredado. sí, claro. A ver, si ves uno de los integrantes precisamente de este grupo que estaban comentando en su momento, a ver, yo creo que si
si a alguien más o menos enterado de lo que pasa en Morena, le preguntas quién de todos los funcionarios de este gobierno ha dado resultados, probablemente te dirían Omar García Harfuch. Creo que es de los que ha dado resultados evidentes, ¿no? Sí, 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 Sea, sí. ha dado resultados, mantiene un perfil sin escándalos, Sí, sí, no se ha ensuciado las manos con no, huachicol, con no sé qué, con la cochinería. ¿no? Y Claro. fíjate, en el caso de Sergio Salomón, es un perfil ciertamente que está dando resultados, está podríamos decir dentro de este grupo técnico, pero Sí, es político, es conciliador, es negociador, Ese es el sello. sí, Hay Sí, conciliación en su actitud. Acuérdense lo que se decía del anterior director de migración. Fue el responsable de la muerte de los que estaban detenidos allá en el norte, ¿no? Con el incendio, lo que pasó y toda la serie de quejas que hubo contra él. sí, de los Ahorita migrantes. en este momento el Instituto Nacional de Migración no es un problema para el gobierno federal. Por el contrario, es una herramienta. Eso es Sí, 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 sí. interesante. Sí, sí. es la parte de posibilidad de reconciliación y de legitimación del régimen. Esta Sí. es la parte más fuerte. Y claro. Entonces, sí. fíjate, en ese sentido, ¿no? Por un lado, Harfuch con la política de seguridad y por otro lado, Sergio Salomón con la política de migración y ambos en el mismo equipo, ¿no? Está interesante. Y trabajos administrativos con resultados. Así Con es, resultados así es, palpables y evidentes, sí, por supuesto. así es. Muy fuerte. Creo que ha sido el único grupo que efectivamente no se ha manchado las manos y sí está dando resultados de parte de Morena. ¿Sabes qué es otro grupo que tampoco ha tenido mucho problema y también creo que se está juntando aquí? El grupo de panistas de Querétaro. Ah, Al pero de rato, otro partido. ¿ves qué es lo interesante? ¿Cuánto va a durar para que sean de otro partido? Es decir, si empiezas a buscar a los cuadros que trabajan y que tienen resultados, esto puede ser muy interesante. Sí. Hoy voy a retomar un poquito un tema que vimos hace 8 días y no concluimos. Yo le comentaba, estaba Humberto Aguilar hace 8 días aquí con nosotros, yo le comentaba sobre la reforma electoral y yo le decía, oye, pues va a tener que, bueno, creo que lo comenté, van a tener que negociar Morena con el Verde y con el PT. Decía Humberto, no, no, no van a negociar. Pues creo que el no negociar les está costando, ¿no? Lo que A pasa ver, es que en el fondo yo creo que no podía negociar. Perdón, Claudia, ibas a hablar. no, les quería yo comentar, estuve Tiene que ver con lo que les leí, que Pablo Gómez es el principal responsable del fracaso de la propuesta inicial de reforma Porque electoral no emanada negoció. de Sheinbaum, porque no se sentó nunca ni con el del trabajo ni con el verde. Y entonces el Esto trabajo lo del publica verde en un se vuelve. análisis de esta semana, de este domingo, la revista Proceso. Y sí, entonces, ¿quién se vuelve el fiel de la balanza? no, y Claro. sale, lo comparan con lo que pasó con Reyes Heroles y Pobre, ¿no? ¿Qué tunda le meten? ¿Sí? Pero les quería yo comentar que se me hizo muy interesante una mesa de análisis que hubo en la Ibero sobre el tema de la reforma electoral. Estuvieron varios personajes ahí y me pareció interesante porque decían, a ver, si nos vamos a la reforma constitucional, ciertamente Morena no tiene el número suficiente para aprobarla. Pero si nos vamos a las leyes secundarias, se podían modificar ciertas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el número suficiente aún sin el PT y sin el verde. Y entonces empezaron a analizar qué cosas sí se podrían modificar y qué cosas no se podrían modificar. Por ejemplo, a nivel constitucional, no se puede modificar el número de consejeros electorales, ¿sí? A nivel constitucional no se puede modificar la fórmula para el financiamiento a los partidos políticos. No se puede modificar, por ejemplo, las circunscripciones, pero ojo, sí se puede modificar cómo se integran las listas regionales.
Es decir, en ese sentido, ¿sí? En las leyes secundarias sí hay elementos que pueden modificarse sin necesidad de tocar la Constitución. Y entonces, uno de los elementos que comentaban era precisamente eso, que la presidenta puede seguir esta ruta de modificar la ley general de partidos políticos, la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, incluso el sistema de medios de impugnación, sin necesidad de llegar a tocar la Constitución. Entonces, me pareció muy interesante este análisis de lo que sí se puede tocar, de lo que no se puede tocar, que pues de alguna manera sacaría adelante algunos de los temas de la reforma electoral, ¿no? Ahora, me parece también interesante el hecho de que ciertamente hoy se habla del fracaso de Pablo Gómez frente a lo que es la comisión. ¿Por qué? Y el punto está en lo que mencionaban ahorita, porque no fue capaz de consensar la reforma. Y esto hace que tenga un problema de fondo. Entonces, Pues yo de no alguna había, manera lo puedes calificar como el responsable, el culpable de que no avance o no haya tenido éxito la propuesta de Claudia Sheinbaum. ¿sí? O sea, quiere decir que los viejos de la izquierda de Morena no han sabido resolver los problemas. Sí, porque aquello que tanto reclamaron es precisamente lo que hoy están haciendo, ¿no? Y me parece que eso es uno de los problemas serios. El éxito de la reforma, fíjense, el entramado de la reforma dependía de estas negociaciones. Y además otra cosa que se me hizo interesante es las posibles contradicciones, las que hay en la misma reforma, entre artículos de la Constitución, ¿sí? Entonces, digo, bueno, entonces, ¿cómo hicieron la reforma? Sí. ¿Sí? Que fueron incapaces de darse cuenta de esto que ellos mismos estaban poniendo sobre la Hay mesa, algo que se llama soberbia. me queda claro. Hay algo que se llama soberbia. El no querer sentarse a platicar con los que considerabas tus empleados, el verde y el del trabajo, lo está pagando Claudia Sheinbaum. Y eso es un error no de Claudia Sheinbaum, sino es un error de Sí. Pablo Gómez. Entonces es una oportunidad también para la presidenta de sacudirse nuevamente a los responsables de los fracasos. Aunque si esto lo llevas al escenario que les dije de los coordinadores electorales o distritales o como se les llame, de los nombres que les di, estás afianzando los resultados de la elección de candidatos dentro de esos grupos, no del equipo de Claudia Sheinbaum, salvo en el caso de Sergio Salomón. Sí. Fíjate que ahí me llama la ¿O no? atención porque, Digo así nada más por sí, curiosidad, vamos. me llama la atención porque, por ejemplo, esto que estaba diciendo ahorita Claudia explica precisamente el coraje y la preocupación de Alito Moreno, ¿no? Ah, Porque claro, por sabe que aunque no supuesto. pasara, ahora las listas ya no las va a definir él, entonces en la Ujú. secundaria se va a manejar, eso ya lo pone en una posición determinada. Pero otra parte que yo insisto es que esta es una propuesta medular precisamente desde lo que le da la presidencia a Claudia Sheinbaum y lo planteaba. Es decir, este rollo de los plurinominales incluso salieron, quieren que se aparezca o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran derrota para la presidente el hecho de que no pase. Ahora, esta opción que dice Claudia, precisamente de los organismos secundarios, de las leyes secundarias, abre otra posibilidad también, la inconstitucionalidad de la existencia de plurinominales, por ejemplo. Y eso lo tendría que resolver ya no el legislativo, sino el Poder Judicial. Entonces, si realmente les interesa esto y realmente les interesa modificar y el sistema de partidos y no fortalecer a los partidos, sino a la representación del pueblo, de que supuestamente es lo que les interesa por la democracia, hay también ese camino. Que como está planteada la reforma, me parece que no atiende precisamente esto que está diciendo, doctor, porque lo que No, la, hace, la realidad, lo que es inconstitucional es la existencia de los pluris. Si se arma una tesis en la que se plantea eso, por lo menos a nivel del Senado, armas un relajo a nivel del Poder Judicial. No a sé ver, si lo yo, tengan yo ahí pensado, preguntaría, ¿por qué lo consideras inconstitucional si está en la propia Constitución? porque no representa parte de lo que es el órgano, que son los estados de la República. Representa el 25% representa partidos.
Ah, ¿te Eh, refieres en particular a Sí, los el senadores? viejo sí, sí, debate de sí, si debe o claro, no debe claro, haber claro. plurinominales. Es un problema de orden constitucional, claro. Sí, oye, pero dentro de las solicitudes de la reforma, de las nuevas premisas, está el tema de que todos tienen que hacer campaña. Mm. Sí, Además, Ah, sí, 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 por sí, la forma claro. que están planteando de exacto, elección. exacto. Sí, sí, O sea, hay caminos todavía si quieren hacerlo, y yo creo que si no funciona esto de los pluris, es una derrota muy fuerte. Que obviamente Pablo Gómez tiene que pagar algo por eso, ¿no? sí, tendría, Pues ¿no? entre ellos, quién sabe cómo lo cobren, ¿no? Y además todo el tema, por ejemplo, de lo que es la regulación de la IA, ¿no? Que es otro de los temas, porque es darle al INE la posibilidad de censurar, ¿no? Y entonces ahí se contradecía el artículo 41 constitucional con el sexto constitucional. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones, pues resulta increíble que se les haya ido a la hora de elaborar. Y no sé cómo vieron ustedes la fundamentación de la reforma, pero caray, me parece digo, peco espero no pecar de soberbia, pero es muy básica, y además muy ideológica, que no da cuenta precisamente de cuál es el objetivo en sí de la reforma, Te ¿sí? hace pensar que querían que no pasara. Sí, Sí. definitivamente, a como está diseñada, pareciera ser que es un distractor. Y que no va a pasar, ¿no? Ya, y otra de las cosas, ¿no? Cuando se tocan los elementos para la ley, es decir, los elementos que se pueden modificar a través de la ley secundaria, eso no afecta, o por lo menos no afecta tanto a los aliados de Morena, como es el PT y el Verde, ¿sí? Y entonces ahí sí podrían entrar con ellos en algunos aspectos. Lo de la integración de las listas regionales, ahí sí yo tendría mis reservas. Bien. ¿Les parece comentar algo de lo que propone Ramírez Cuellar? La supervivencia de Morena depende de acabar con la corrupción. No, ahí sí ya valió. A ver. Pues, pues es interesante, ¿no? Porque ese es precisamente el tema con el que, uno de los grandes temas con los que llega Morena al poder, acabar con la corrupción y con la corrupción realmente que era enorme, profunda, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y resulta que no solamente no acabaron con la corrupción, ¿no? Sino que pues esta hoy está sobre la mesa, pero además lo hemos comentado con un cinismo que apabulla. Creo que, bueno, no sé, digo, desde el punto de vista, sí, sí, completamente de acuerdo con Claudia. O sea, esa fue la bandera con la que llegaron y pues se exacerbó, digo, a ojos de quien, de lo más básico, se exacerbó durante el periodo de Morena. Ok, pues es como una utopía lo que dice Ramírez Cuellar en ese sentido, ¿no? A acabar con la corrupción en Morena. Bueno, ahí estamos hablando de muchos grupos, unos mucho más embarrados, unos mucho menos embarrados, pero híjole, como que se me hace utópica esa declaración, ¿no? Sí, Lo que pasa es que lo que hemos comentado no es un problema de México, es un problema internacional. O sea, el problema es este, o sea, no son ¿dónde está la democracia? O sea, dónde está la participación del pueblo norteamericano en las decisiones de su presidente en una guerra? Democracia nada, es una oligarquía, o sea, pero queda clarísimo. ¿Dónde están las decisiones y las participaciones de los europeos en las decisiones del Consejo para ver si apoyan o no? Por ejemplo, esta discusión que hay con España o no, lo de la guerra, ¿no? No hay ningún planteamiento, ¿no? Es decir, el sistema representado por partidos políticos ha demostrado que no representa a la población. Entonces, hay un problema de fondo ahí. ¿Por qué? Porque no puede ser representante profesional. Un representante tiene que formar parte del cuerpo que representa. Yo quiero que un profesor me represente.
Yo quiero que un administrador o que un vecino me represente si vamos a hablar de los problemas de la comunidad. Y eso es lo que no pasa en este sistema, sino que generas una Pero no en clase este política. sistema, no ha pasado en No, no, México no. nunca. Por eso, Esto que aquí, estás diciendo sí, es la constante de la historia de la democracia en el país, no, no hay nada diferente. porque es democracia representativa. Entonces tienes una élite. Entonces, finalmente lo que estamos viendo, o sea, ¿qué pasa cuando se da la reforma electoral de la Lope y todo esto después de López Portillo? Todo durante 70 años se daba en el PRI adentro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora se toman decisiones afuera, pero son las mismas personas. Entonces, la forma de la decisión es distinta. Ok, entran nuevos actores y todo, pero dentro de los mismos grupos. No pasa de esos grupos. ¿Qué es lo que decíamos ahorita con las utilidades, Javier? O sea, ¿quién toma las decisiones económicas finalmente? Si están viendo no solamente beneficio, costo y precio, costo, sino principalmente utilidades, ¿no? Y quieren permanecer ahí para tomar las decisiones porque tienen esos beneficios. Como ya el beneficio político, se da el beneficio económico, ¿no? Es lo que yo alcanzo a ver. Entonces, ¿qué sucede? Esta propuesta que había manejado Morena, se abría una posibilidad de algo distinto, una posibilidad de un sistema que le pegara precisamente a la oligarquía, que está demostrando que es diferente, pero continúa una oligarquía. Entonces, muchos decimos cómo estamos. Ahora, eso nos abre muchas posibilidades. ¿Qué posibilidad de que estemos ahorita platicando de esto? Que estemos ahorita aquí platicando de esto hace 20 años era impensable. Y hace 30 estaríamos en la cárcel todos ahorita. O sea, ¿no? Entonces, obviamente hay cambios y cambios que son positivos, pero finalmente, la oligarquía sigue manejando de una manera distinta, ¿no? Sí. Era la discusión entre Che Guevara ¿cómo se llama? Por lo que te digo del escudo de las Américas que tenía con Fidel Castro, ¿no? ¿Por qué se pelea el Che Guevara con Fidel Castro, no? Porque Castro deja a los Estados Unidos para buscar el apoyo de la URSS. Y el Che le decía, oye, pues no me importa que la bota sea azul o roja, finalmente es bota. ¿No? Era lo que no Oye, quería, ¿no? como cosa colateral, todos los analistas internacionales, el New York Times, el Washington Post, manejan el asunto de que es inminente la caída del régimen cubano. Esa es otra, sí. No, además, pacíficamente salió ayer, ¿no? Ayer dijo Trump, vamos a tomar vamos a ocupar Pacífica, amigablemente fue la palabra. Vamos a ocupar amigablemente Cuba, ¿no? Sí ha sido amigable todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Increíble, ¿no? No, No sé si pues me permitan comentar algo sobre el escudo de las Américas. Esto Sí, claro, me llamó claro, la atención. claro. Fíjate que la primera cosa que me llama la atención, creo que sí hubo una invitación a México y México la declina, ¿eh? No, 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 no. O Nunca bueno, fue lo estuvo que dijeron México. aquí. Nunca Ok, estuvo México. pero fíjate lo curioso. Este, es una reunión de jefes de Estado Sí, sin ningún protocolo, sí. o sea, esto En la casa eh, de. o es una reunión de cuates. O sea, No, pues es las es dos a lo que voy. cosas. Es que ese es el Vamos punto. a O jugar sea, una partida de dominó. decían que el fondo es forma, ¿no? Y la forma es fondo también, ¿no? O sea, un presidente de la República tiene que pedir a su Congreso y avisar cuando sale del país, ¿no? Está estipulado hasta en la Constitución, depende del número de días. Si va por un día no tiene mucho problema, ¿no? Pero finalmente tiene que avisar y tiene que avisar qué actividad hace, porque el presidente principalmente se debe al pueblo que lo está eligiendo teóricamente, ¿no? Al menos esa es la forma, ¿no? Ninguno de los que estaban ahí, ¿no? Peló a la gente de su país para ir a esa reunión pues, particularmente Milei, ¿no? Entre muchos otros, pero digo, o sea, la manera como van es impresionante, ¿no? Entonces, tienen la investidura de jefes de Estado y Trump está recibiendo a jefes de Estado o está recibiendo en el traspacio de su casa a un grupo de cuates que llega a la carne asada el domingo, ¿no? Y allí están en el jardín, todos en sport, ¿no? Tomándose unos tacos, ¿no? Yo creo que ese es el punto, o sea, son jefes de Estado. O sea, ¿cuál fue la gran crítica que le hicimos, por ejemplo, a López Portillo cuando recibe al Papa? Era un jefe de Estado. Y va, lo recibe así, y además un error porque le hubiera levantado la popularidad impresionantemente y se dieron cuenta después. Pero era un jefe de Estado. Y eso implica un protocolo, implica que además que no tienen ningún escrúpulo, ¿no? en respetarlo. Eso me parece que es importantísimo. Ahora, ¿es un protocolo para qué? Para formar un grupo de defensa militar del continente, espérame, Para 13 combatir a países. los cárteles.
y donde el punto central, directamente comentado, el núcleo del problema violento de los cárteles es México. Sí, la presidenta me cae muy bien, es muy guapa, habla muy bonito, la quiero mucho, pero ay, me dice presidente, 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 y la tengo que ayudar porque no puede controlar nada. O sea, se quiere meter, obviamente, y está buscando todas las maneras para hacerlo. Y además no hay, insisto, o sea, una OTAN latinoamericana, espérame, la fundación de la OTAN fue un problema precisamente de protocolo totalmente diferente a esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos estamos dando cuenta de que hay jefes de Estado que no entienden en este proceso de la forma democrática y de la forma que se ha establecido tantos años, ni siquiera cuáles son los protocolos mínimos, ¿no? Es decir, creo que es eh, eh, no sé cómo decirlo, una vulgaridad política, ¿no? O sea, una vulgaridad la manera como se hace y la manera como se habla, ¿no? Ahí precisamente, la declaración del presidente es una vulgaridad política. Hablo del presidente Trump totalmente, ¿no? O sea, no, sí, todo va de maravilla, vamos muy bien. Y cuando le preguntan después en la rueda de prensa, oiga, pero ¿cómo le va a hacer? Porque pues va a pedirle al Congreso para hacer una guerra contra el narco. La pregunta fue muy concreta. No, simplemente los vamos a matar. La respuesta fue esa. Los vamos a matar, ¿no? Todo el que meta una droguita a México lo vamos a meter, digo, a Estados Unidos lo vamos a matar. De ese tamaño, ¿no? Yo no sé en dónde estamos parados, ¿no? Y eso sí me preocupa muchísimo porque, este, pues no hay ningún respeto. Entonces el día de mañana igual, bombardean medio Sinaloa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vieron que estaban ahí los narcos, ¿no? Como las lanchas en el Pacífico, ¿no? Solamente se van acercando, ¿no? Y las ideas que ahí se están tratando, ya lo decía Nacho, ¿no? En este sentido de que Estados Unidos está buscando los mejores aliados para promover la libertad, la seguridad, la prosperidad, ¿no? Y las estrategias para detener la injerencia extranjera en el hemisferio, la inmigración ilegal y masiva, y los cárteles y bandas criminales y narcoterroristas. Digo, que ahora sí que la policía, un cuerpo de élite de policíaco que va a barrer con todo y deja de lado pues algunos elementos que habían estado en el ámbito de lo internacional garantizando pues la colaboración, ¿no? Esto más que colaboración es una injerencia, ¿no? Y ahí creo que fíjate que el papel ahora está precisamente en la cancha de la ciudadanía norteamericana. Creo que los que van a jugar el papel fuerte es ese, y creo que por eso esta situación, ¿no? O sea, los que pueden de alguna manera parar esto y frenar esto. No sé si vieron la declaración que dio el general Milley, el norteamericano que se estaba pensionando, que fue impresionante. O sea, es un general norteamericano prestigiado de muchos años, de repente está pensionando y dice, no, nosotros juramos no defender ni a un aprendiz de tirano con decisiones al libre albedrío, sino que lo que buscamos fue y juramos fue defender la Constitución y dar la vida por el país y las instituciones, ¿no? Y entonces Trump se puso pero fúrico, es que es un traidor a favor de China, ¿no? Pues es un traidor obviamente a favor del tirano, ¿no? O sea, lo que le está diciendo. Pero hombre, para que un general pues, señale una cosa así, yo creo que hay mucha gente muy lastimada en Estados Unidos y creo que el principal problema ahorita viene hacia allá, ¿no? ¿Cómo manejar ese punto? Bueno, ¿y cómo vieron? Yo no estuve la semana pasada, ¿cómo vieron la renuncia, entre comillas, de Christine Noem? Ah, Bueno, no la renunció, digo, no renunció ella, la renunciaron. Por eso veo. Fue un cambio, la mandan para otro lugar y meten a uno más duro. ¿y te fíjate cuál es el lugar al que la mandaron? Sí, El escudo de las el Américas. escudo de las Américas, sí, que Sí, ese es el está. nuevo proyecto, ese es el futuro para el señor Trump. Sí, O es sea que le interesante. faltó mano dura a Christine Noem. A mí No me son sorprendió. tiempos para una mujer, son tiempos para un hombre. Fíjate, me sorprende desde el protocolo. O sea, llegas y ves un salón con un fondo rojo de unas cortinas nada más y unos, ¿qué te gusta? 50 personas, 100 personas adentro, no eran más que esas, ¿no? Y de repente el himno presidencial, ¿no? Tran, tran, ta, tran, tran, ta, ta. O sea, sensacional, ¿no? Pero entra solito.
ningún protocolo ni nada. Nada, Y nada. luego los otros Fue una enfrente ahí, reunión de ¿no? cuates para echarse un O trago y para sea, jugar dominó. sí, sí, pero la decisión que se va a tomar es el manejo violento del continente, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no rehacemos, ¿no? El Tratado de Tlatelolco. El Uf, Tratado de Tlatelolco no. se planteaba la no proliferación de armas nucleares, pues la no proliferación también de armas aquí, o sea, ¿quién está armando el continente, no? O sea, en toda América Latina, ¿no? Eso pues, obviamente estamos claros en que el Tratado de Tlatelolco fue hecho por los Estados Unidos para evitar lo de Cuba, ¿no? Fue después precisamente de los misiles, entendemos eso, pero el resultado de tener una área del mundo en la cual no haya armas nucleares me parece brutal, o sea, es sensacional. Es más, alguien propuso alguna vez un tratado similar para el Medio Oriente y a lo mejor podía evitar todos esos problemas que están planteando, al menos en su justificación, ¿no? Quién sabe sus intereses cómo Sí. se después. Oigan, está muy interesante esto que están diciendo, pero Pero ya me cansaron. no, a ver, este, el cambio de rector en la UPAEP, Es otra cosa, sí. un punto. Y el otro punto es la serie de manifestaciones eh, no sé cómo llamarlo, pero hay una lija social en el tema de la propuesta del gobierno para construir el cablebús. Lo platicamos hace como 2 semanas, ¿no? ¿Cómo lo veían? Yo digo que es un tema de expertos, es un tema de gente que sabe de esos temas y no nada más de si me parece o no me parece. Yo estoy seguro que nunca lo voy a usar, pero quizá haya mucha gente que se vea beneficiada. Pero he leído muchas cosas y yo siempre pensé, y lo escribí hace 2 semanas, es que si no se maneja bien este asunto, va a repercutir en el proceso electoral del 27 en contra de quien no lo maneje bien. Hay un escenario ahí que con prudencia pudiera adelantarse, tener el arreglo, tener el acomodo, porque ¿de qué te sirve imponer algo que la gente no te está pidiendo? No hubo una solicitud en campaña para tener un cablebús, que quizás sea una solución ideal, no lo sé. Por eso digo que es un tema de expertos, pero nadie quiere hablar de eso. Yo he buscado profesionistas, he buscado gente de las universidades, nadie quiere hablar. Bueno, es un tema que se ha vuelto polémico, ¿no? ¿En qué sentido? Toda la reacción negativa que ha generado de ciertos grupos, lo que ha propiciado que el gobernador pues se afiance en la defensa de este proyecto. Y me parece que allí hay una tensión muy fuerte que hace que muchos no le quieran entrar. Tú lo acabas de decir muy bien, es un tema de expertos. Mucho se ha manejado del impacto ambiental, más bien de la tala de árboles, ¿no? Pero yo no conozco ningún documento que hable del impacto ambiental o que hable de los beneficios que puede traer. No sé si ustedes los conozcan. También reconozco que he estado un poco desconectada. Yo he buscado, porque es un tema que me ha interesado mucho siempre, el del transporte. Alguien escribió por ahí que el volumen de personas que se pueden mover en los vehículos llamados autobuses, sea ruta, sea como le quieras llamar, y el cablebús no es considerablemente más alto el que los traslades en el cablebús, sino siguen siendo más los que se trasladan. Alguien dijo, no, es que las horas que se pierden en el traslado de personas. Esto sí me suena interesante. Se perderá menos tiempo, claro. La otra, hay muchos baches. ¿Es más barato hacer un cablebús que pavimentar las calles? Pregunto, yo no lo sé. Nomás suelto la pregunta. Bien. Pero Sí, sí creo que hay politización de Ujú. parte de quienes no lo aceptan. Sí lo creo, sí lo veo. Yo creo que están jugando los grupos políticos, internos y externos de Morena, a bloquear determinadas propuestas que haga el gobierno. Eso sí me huele. sí. Yo creo que en términos técnicos es un problema multimodal, no es un problema complicado. Y ese problema multimodal, todas las ciudades del mundo de alguna manera lo resuelven, ¿no? Ahora que estábamos en Europa, prácticamente, no sé, Colonia, con las ciudades alemanas o en Roma también,
Fácilmente tú tomas un camión, te conectas con el metro, te conectas con el Autobús, ferrocarril, autobús. perdón, un autobús, ¿no? Sí, Te porque conectas camión es el que con transporta sí, mercancías, sí, sí. sí, sí, perdón, perdón. O sea, esto en el idioma de los transportes, Sí, 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 perdón. Es, autobuses para personas y enseñé el cobre, pero pues sí, es parte de mi barrio. No, pero es cierto, es un problema multimodal, o sea, si están conectados, o sea, es un problema que tú te transportas y ves qué opciones tienes para ir de un punto a otro de la ciudad. Y la idea es que los transportes toquen todos los puntos. Es un problema de diseño urbano, lo que ya hemos hablado de los PEOT, de los programas estatales de ordenamiento territorial. Hay la manera de ordenarlo, hay esa posibilidad, no le veo ningún problema. Ahora, si el problema es, oye, es que fíjate que mi primo tiene un negocio de cables de acero y no sé qué hacer con él. ah, Ah, bueno, eso ya es bueno, otra entonces, cosa, eso ya es sí, otra cosa, sí. Sí, metámonos, sí, sí, ¿entiendes? O sí, sea, sí. entonces entiendo eso, ¿no? Eh, Pero técnicamente, o sea, que es otra razón por la cual Salomón es importante, ¿no? Es un problema multimodal. Quien entienda eso lo puede proponer y yo creo que es cosa que la gente empiece a utilizar el sistema y se va a dar cuenta si le deja en su casa, le deja bien y le deja seguro y ahí se empieza a conectar, ¿no? Hasta los costos, ¿no? Hay ciudades, en París, por ejemplo, tú compras un ticket multimodal y andas en todo lo que quieras adentro, ¿no? Y te conectas como quieras. Pues ese es el punto, ¿no? Yo creo que cómo movilizamos a la gente de los puntos para trasladarse a todo lado. Eso no le veo mayor problema. O sea, técnicamente se resuelve, pues es lo que quiero decir, ¿no? El problema es que cuáles son los intereses para que se dé. Y ahí, pues sí, Fíjense es otra que cosa. esto que dices, Nacho, es muy interesante. A mí me gusta viajar a la Ciudad de México. Y bueno, con las renovaciones de las líneas del metro, yo decía, Dios de la vida, ¿no? Lo pensaba cada vez que voy. Pues no, realmente no es problema entre el metrobús, el metro y todo. Te mueves de una manera el Metrobús funciona muy sencilla. bien en la Ciudad de Sí. México. ¿Mandé? El Sí. Metrobús funciona muy bien en la Ciudad de Sí. México. Y me encanta, me puedo trasladar, conecto y todo sin mayor problema. Y algo que me llama la atención. Digo, en este sentido, a veces los mexicanos somos muy desordenados, ¿no? Las filas para abordar el metrobús, tranquila, nadie se quiere meter, tranquilo. Lo que me ha tocado, y mira que llego a la terminal de autobuses y ahí es mi, donde tomo mi ruta, podríamos decirlo, mi metrobús, y me muevo por la ciudad sin mayor problema. El punto Y, es y de, definir qué te queda más cerca a ti. Y entonces tú decides cómo jugar en ese claro. mundo multimodal, claro. Y fíjense que algo que se me hizo interesante el fin de año, a principios de años estuve en Guatemala, en varias ciudades, pero en Guatemala capital, ellos tienen un programa que es como equivalente al de jóvenes construyendo futuro o algo así, o becas. Y entonces estaban los chicos, me llamó la atención porque el 1 de enero allí estaban los beneficiarios de este programa y son los que te dan indicaciones, te apoyan con las máquinas, te dan información para que tú te puedas mover. Yo estuve utilizando el servicio sin mayor problema, me moví en camiones, ¿sí? Autobuses. Autobuses, perdón, Somos del mismo barrio, Claudia y yo. me moví en autobuses y muy articulado, muy sin mayor problema para viajar fuera de la capital y regresar. Lo que sí es que, pues el servicio era hasta las 7 de la noche y eso me dejaba varada después de esa hora, ¿no? Pero muy, muy bien. Yo creo que, y lo decían en una plática la semana pasada aquí en la universidad, esta visión de ordenamiento territorial en lugar de planeación solamente y cómo la colaboración entre distintas entidades de distintas dependencias, pues puede llevar a cabo un trabajo en verdad bien estructurado que beneficie a la ciudadanía. ¿Saben qué me sorprendió mucho en Europa? Estuve en Lovaina, en la ciudad de Lovaina, y conseguí un hotel, es una ciudad muy pequeña, ¿no? Pero me llamó la atención porque había un estacionamiento de bicicletas de 3 pisos, que ¿De estaba 3 pisos? donde llega el tren, sí. Entonces es un pueblo bicicletero. Pero entonces tú llegas en tu bicicleta, la dejas estacionada y tomas el tren para irte a trabajar Claro.
a Bruselas, por ejemplo, ¿no? Que en Claro. la Ciudad de México hay gente que lo hace, se para, toma la bicicleta, llega al metro y se va, y luego llega a otra estación y llega a su trabajo, ¿no? ¿Qué es Y lo en que el, digo? Es el problema de si te queda, o sea, el planificador urbano lo que tiene que ver es que haya un punto multimodal en todos los, cercano a todas las áreas de la ciudad, ¿no? Fíjate que cuando estuvimos, bueno, la universidad tiende a hacer los faculties LED, que son que los alumnos salgan a estudiar a otras universidades en el verano, y algo así pasaba con Barcelona, ¿sí? Nosotros estábamos, por decir, en Huejotzingo, y en el trayecto había estaciones, tú puedes llegar, dejas tu coche en la estación tranquilamente, te trepas al tren, viajas a la ciudad, te mueves con estas tarjetas multimodales y luego regresas, tomas tu coche y te vas a tu casa. Y te evitas todo el tráfico de la ciudad, te evitas mayor contaminación, te evitas estrés. Impresionante, a mí me llamó la atención cómo funciona la ciudad y me encantó. Porque además yo podía llegar al aeropuerto tranquilamente con mi moleta, Sí, en bueno, el, están hablando de las experiencias en el mundo donde hay orden, es No, que ese es el pero en punto. no, pero este caso, Donde hay planificación, En México ya lo hay, no, no, ordenamiento. espérame, espérame, espérame. Londres es mucho más complicado que la Ciudad de México, mucho más, Sí, y funciona, sí. y funciona. Madrid es más pequeño, es del mismo tamaño que Puebla. Y el sistema de transporte funciona y los horarios de los autobuses se respetan. Tú Sí, te paras en una caseta donde ves ahí, la ruta 48 pasa a las 11:20, a las 12:10, a las sí, 12:40 y y ahí funciona. están. ¿Por qué? Porque no hay mafia de transportistas. Aquí es una mafia de transportistas que tiene con una bota al gobierno, a todos los gobiernos de muchas décadas. Pero bueno, nada más comentario final porque tengo que ir con el padre Merino, pero el cambio de rector de la UPAEP les merece algún comentario. Un hombre con mucha experiencia en el ámbito de la investigación, con buenas relaciones, me parece que tiene ¿Quién? una ¿Quién? visión. ¿Quién? El maestro, este es doctor Jorge Medina, Ah, ¿sí? el nuevo. Sí, es un Ah, hombre que tiene un conocimiento profundo de lo que es la academia, lo que es la investigación, ujú. ¿sí? Creo que esa es una ventaja para la universidad, ¿sí? Y bueno, me parece que puede haber cosas muy positivas en ese sentido. Alguien me decía que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. ¿Será cierto? Sí, yo de alguna manera comparto esa idea. Digo, no sé por qué te lo dijeron, pero No, a mí la yo verdad, pregunté quién es porque pues ya no conozco, pero me dijeron, no, es la mejor decisión que pudieron haber tomado. fíjate que adentro, bueno, ahorita ya estoy pensionado, pero la verdad es que se hablaba mucho precisamente del cambio cuando en un momento determinado tuviera que salir el doctor Baños, ¿no? ¿Por qué? Porque no se me hace que no era nada fácil sustituirlo. El doctor Baños ha sido, con que la gente lo quiera criticar o apoyar, me parece que ha sido un rector ejemplar, o sea, en muchos aspectos, por lo menos muy presente en la comunidad académica y muy presente en los medios y en muchas cosas, lo que platicamos, Le por ejemplo, tocaron de los momentos estudiantes. difíciles, ¿eh? Lo de los Sí, estudiantes, sí, por ejemplo, y muchas críticas, o sea, yo creo que los enfrentó muy bien. Sí, sí, Problemas sí. administrativos, problemas de relación, entonces, la ¿quién lo pandemia. iba a sustituir? O sea, no era tan sencillo, ¿no? Jorge Medina es un filósofo, me parece que además, con una experiencia académica muy fuerte, creo que tiene una formación también en Alemania, ¿no? Si no me equivoco, Claudio, tú me corriges, este, y además, O sea, la es gente una ordenada, decisión que se va por lo académico. y además, digamos, por la claridad de idea de lo que la UPAEP es como una universidad que Ujú, pretende, ujú. pues transformar la comunidad y poner la cultura al servicio del pueblo. Creo que incluso lo comentó en Está bien. su idea. Muy Y me bien, parece que es una magnífica decisión. muy bien. Y nada más un detalle que me gusta, el hecho de cómo está creciendo. Es decir, esto lo que refleja mucho, vimos por ejemplo de los satélites y una serie de cosas que a veces no se miden, pero para algo que hace 50 años empezó trabajando en las calles y con bancas prestadas,
Me parece que algo está pasando en esa universidad que está creciendo Está bien. muchísimo. Pues ahí la dejamos porque hoy como tuvimos un horario diferente, tengo otros asuntos ahorita ya programados, pero nos vemos la próxima semana. Les agradezco mucho. Javier Un se tuvo abrazo. que separar, pero bueno, muchas gracias. Buen día.